Domingo 9 de agosto del año 2015. Ya han transcurrido, una cantidad de semanas desde que llegué a la ciudad de Nuremberg a visitar a una de mis hijas, a mi hija María Esther, y ya se va acercando también el tiempo para mi regreso a Colombia. Durante todo este tiempo he compartido diferentes vivencias, experiencias, eh, a través de la fotografía principalmente y de pequeñas notas y de pronto algunos cortos videos, eh, compartido con mis amistades, particularmente en la red de Facebook, pues impresiones de este viaje y esta permanencia en lo que considero también la tierra de mis antepasados. La tierra de mis antepasados pues es también Colombia, pero es Alemania y en términos generales cualquier lugar de este planeta Tierra donde pueda uno encontrar huellas de lo que así se llaman antepasados, así sea remontarnos al Neandertal o al Cromañón o vaya uno a saber a qué otras especies vivas que constituyen pues el fardo de la herencia que llevamos incorporada todos y cada uno de nosotros en una multiplicidad de mezclas y de combinaciones. Pero bueno, uno va haciendo ciertas selecciones y toma determinados puntos de referencia que los ha apropiado como características propias de su ser, de su cultura, de su manera de ser. Eh, de Nuremberg, pues no tengo sino las mejores impresiones. Es una ciudad con una historia muy compleja, antes, durante, después de la guerra, desde sus inicios, si se remonta uno a lo que uno puede ya encontrar y puede sentir ya en la vida misma a partir de visitas a sitios que tienen una larga historia. En estos días anteriores, por ejemplo, había compartido algo sobre estas llamados die Lochgefängnisse, o sea, las prisiones en los huecos, ¿no? Ya pues algunas de las fotografías las compartí, sé que muchos las han mirado, han hecho sus comentarios, etcétera, y muestran de unas etapas pues donde la condición humana era pues terrible, en verdad que sí, el uso generalizado de la tortura, las formas de ejecución que pues si uno va a mirarlas se siguen utilizando en la actualidad, pero no con esas características de pronto tan dramáticas como se pueden observar, digámoslo aquí, en estas pinturas, ¿no? Que muestran la capacidad del ser humano cuando se trata de castigar, ¿no?, a los delincuentes o a quienes consideran en un determinado momento como un riesgo, un peligro para la sociedad, o determinadas comunidades consideran que es válido tomar, por decirlo así, venganza frente a los hechos que estas personas condenadas a muerte o a suplicios tienen. Pero básicamente he compartido muchas cosas de la alegría en las calles, de la forma pues tan bonita como se aprovecha y se utilizan los espacios públicos, los parques, la realización, por ejemplo, que hemos tenido oportunidad de hacer de algunos picnics, ¿ya?, en compañía de amigos que residen aquí ya hace una buena cantidad de tiempo. Pero no todo se reduce a ello. Es decir, para mí es imposible simplemente pasar por acá
¿ya? Y no escuchar, por ejemplo, como ahorita el ruido de las sirenas y pensarte que en alguna parte ha sucedido un accidente, algún hecho que precisamente no es motivo de alegría o de celebración, sino que debe ser motivo de dolor y de angustia para algunas personas. Pero bueno, lo otro es que no se trata de llegar uno aquí a Europa a comer helado, ni a ir a los bares y a los sitios de diversión, a los cines lujosos y a heladerías, en fin, restaurantes que, por Dios, sabemos que también en Colombia tenemos cosas muy lujosas y muy agradables, pero lo que uno encuentra por acá en Europa sí rebasa mucho y en mucho, ¿no? Lo que nosotros tenemos, tanto que he dicho en estos días que ahora con mi regreso es como una especie de regresar al pasado, no porque haya estado viviendo aquí en el futuro, pero sí en unas condiciones de una actualidad donde determinadas satisfacciones del impulso del ser humano al placer y a la distracción pues están mucho más bien elaboradas que las condiciones pobres en que a veces vivimos y particularmente quienes vivimos en la provincia y en los pequeños municipios de nuestro país. Pero también hay otras formas de vida que para mí no pasan desapercibidos, es imposible, es decir, no soy el personaje que he llegado aquí de turista a pasearme y a descrestarme por las bonitas edificaciones, los lujos y el brillo que se encuentra por todas partes, sino también para mirar las condiciones de la angustia de tantos habitantes, por ejemplo, de los Flüchtlingen o de los refugiados, que los encuentra uno por doquier, circulando por las llamados Bahnhöfe o de las estaciones del metro, del tren, ya de los tranvías, en fin, por las calles, y encuentra uno esas estratificaciones tan tenaces dentro de conglomerados humanos, por ejemplo, asiáticos, africanos, latinoamericanos, donde se pueden ver aquellos personajes que caminan con cierta arrogancia y con un aire de superioridad y de que están por encima de las condiciones, pero también encuentra uno esas otras personas, asiáticos, africanos, latinoamericanos, alemanes mismos, con unas actitudes ya diferentes, ya donde están interiorizando y de alguna manera no pueden esconder lo que es ciertas angustias existenciales, ciertas situaciones de confusión, de miedo, de dolor, de angustia, de desprotección. Entonces, en estos días, y es la nota que quiero dejar esto como una nota, una especie de nota dominical, es el acercamiento que pude tener con una iniciativa que desde el comienzo o desde los primeros días de mi llegada la había observado acá en algunas esquinas, en algunas partes donde personas que veía uno estaban en una condición de desventaja social, digámoslo así, desventaja social, que indiscutiblemente reflejaban condiciones de injusticia y de inequidad dentro de estas ciudades, dentro de estas poblaciones, como ocurre también y con una frecuencia pues mucho mayor en nuestras ciudades, en Colombia, etcétera. Veía eso, personas vendiendo esta revistica que me llamaba la atención el término mismo, Strassenkreuzer, ¿ya? Que se puede traducir literalmente como los cruzados de la calle, ¿no? Pero no solamente los cruzados de la calle, sino más bien las cosas que se cruzan en la calle. Y el título de esta, que es una de las revistas más recientes, ya es suficientemente expresivo. Dice, so haben Sie die Stadt noch nicht gesehen. Así no ha visto usted seguramente la ciudad, ¿no? Es decir, porque muchos en realidad, como ya lo expresaba, lo dejaba entrever con mis expresiones, pues simplemente van de paso, disfrutando, etcétera, pero no ven las otras condiciones de la miseria, de la tristeza, de la angustia, del miedo, de la incertidumbre. Entonces, esta iniciativa Strassenkreuzer
que se llama también Da Social Magazine, o sea, la revista social, lo introduce a uno dentro de la realidad, por ejemplo, de lo que se llaman los Obdachlosen, los destechados, y que en otras partes pues llamarían los habitantes de la calle, y la existencia aquí sí de unas iniciativas que me parecen a mí bastante interesantes. Por ejemplo, en esta publicación miraba yo este artículo, esta parte que dice Genen de leer, ¿ya? O sea, lugares y sitios que en la ciudad están abandonados de alguna forma, es decir, donde hay edificaciones, ahí se pueden ver algunas, por ejemplo, edificaciones que están desocupadas y que pueden ser objeto de una ocupación y que podrían llegar a ser objeto para cubrir determinadas necesidades de grupos sociales que no tienen un techo. Fuera de ello encontraba cosas que valdría la pena retomar y pensar para nosotros. Aquí uno de los artículos que más me impresionó, ¿ya? Es el de la existencia en lugares que uno pasa por ellos y entonces resulta que no se da cuenta que ahí hay algo, que ahí hay vida, ¿no? Simplemente uno piensa, uy, qué abandono, ¿no? ¿Cómo es posible que aquí en medio de tanta abundancia y de tanta riqueza se vean estos lugares así como tan abandonados? Pues bien, que aquí se trata es de mostrar cómo esos lugares que uno puede ver así superficialmente como abandonados, ¿no? Son lugares que albergan cosas. Por ejemplo, ¿ya? En un potrero como el que se manifiesta aquí, ¿ya? Entre unas edificaciones, si se va al detalle se pueden encontrar que existen cosas hermosas que las podríamos recoger, que las podríamos encontrar y que pueden hacer la vida interesante, ¿ya? Veamos, por ejemplo, aquí estas comparaciones, ¿ya? Se puede ver aquí un sitio que uno dice, qué rastrojero tan horrible, ¿no? Vea, qué rastrojero tan horrible. Pero si se acerca un poquito a ese rastrojero, allí puede encontrar elementos que si usted los apropia, si los mira desde otra perspectiva, pueden hacer, pues, un poquito grata la vida a través de otra mirada. Se encuentran, por ejemplo, aquí cuestiones que a veces uno no las ve, ¿no? Aquí concretamente de Andersite, la otra parte, que es el caso frecuente de las personas que están en unas condiciones ya enfermizas de adicción, de dependencia, sobre todo del alcohol y de otras drogas. Y bueno, hay sitios y lugares donde se pueden concentrar y donde se les da algún tipo de ayuda y se da albergue y encuentran pues algún tipo de protección. En fin, con esto simplemente quería decir que no solamente es la parte del brillo, lo que uno puede observar en un viaje como el que he hecho y en unos recorridos como los que he hecho, sino muchas otras cosas que nos invitan a pensar, repensar la vida y saber que los problemas humanos no son simplemente los problemas que podemos tener allí en la provincia y de creer que ya hay unas sociedades que han logrado superar aquellas lunares de la condición humana y demás, ¿no? Aquí simplemente pues no se tapan, no se ocultan ni se persiguen de una manera policiva, represiva, sino que por lo menos encuentra uno que hay iniciativas y que hay una mentalidad propicia para ejercer la solidaridad y superar esos elementos de estigmatización y de criminalización de grupos humanos, ¿no? En fin, a todos pues les deseo un buen comienzo de semana.